Vamos a ver un Buenas temita. tardes, Lucia. Buenas tardes, un gusto, bienvenidos. Vamos a ver un temita. Sí, vamos a ver un temita de... Un ratito. ¿Alguien decía algo? ¿Me puedes revisar el deber que hice? Ahora le mando el deber que mandó. Eso de hacer cinco países, ¿le puedo mandar ahora de noche? Eso mandé Dos. hace una semana y media atrás, Rosy, de los Mm, países. ¿Sí? Por pero favor. yo ya le hice, ¿le puedo mandar ahora? Ya envíeme, pero no le voy a calificar sobre la nota. Le voy a Sí, calificar sobre una nota inferior. ¿Sí? ¿Sí? ya, Ya no ya, hay doc. problema. Gracias. No se preocupe. A ver, vamos a poner lo siguiente sobre la historia. ¿Ya? Ponemos historia en sus inicios. Historia en sus inicios. La historia y sus inicios. Los estudios históricos se realizan siguiendo los, los estudios históricos se realizan siguiendo un método Se analizan, profe. ¿sí? Los estudios Sí. históricos se realizan siguiendo un método científico, un método científico abrimos paréntesis, especialmente el método histórico, especialmente el método histórico. Especialmente Especialmente el método histórico, especialmente el método histórico. Cierro paréntesis. Consensuado por los especialistas, consensuado por los especialistas, consensuado por los especialistas, punto seguido. Sin embargo, los historiadores especialista, repito, los estudios históricos se realizan siguiendo un método científico, especialmente el método histórico, consensuado por los especialistas
punto seguido. Sin embargo, los historiadores no pueden dar cuenta del pasado. Sin embargo, los historiadores no pueden dar cuenta del pasado tal cual fue tal cual fue sus estudios son reconstrucciones que al ser interpeladas, sus estudios son reconstrucciones que al ser interpeladas desde el presente, pueden interpretarse de diferentes maneras. Desde el presente, pueden interpretarse de diferentes maneras. Pueden interpretarse de diferentes maneras. ¿Listos? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Vamos a poner como título principal, si esto fue una breve reseña de la historia en general, su significado y el conocimiento de lo que estudia las ciencias de la historia, ¿ya? ¿Correcto? Vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Historia de la República del Ecuador. 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 A ver, ¿quién me dice qué conoce de la historia del Ecuador? Levantando la manito para unos puntos extras, ¿ya? Me levanta la manito y me dice, ¿qué conoce sobre la historia del Ecuador? Carlos, Litardo. La batalla de Pichincha, la independencia de Quito, la ¿Ya? independencia de cuando hicieron independizar el Ecuador de yugo español. Ya, correcto, muy bien, tiene un puntito extra. Ya, independencia del Ecuador, cuando salimos del yugo español, ¿verdad? Todas las situaciones que han pasado dentro de nuestra nación y demás situaciones. Jonathan Garzón, levantó la manito. Buenas, que antes de la conquista española, Ecuador era parte del Imperio Incaico, Ya, o sea, que venció alrededor de el año 1480. 1480. Ya, correcto, muy bien, tiene un puntito extra, ¿verdad? Ya, correcto. A ver, Yo, dentro, profe, no, yo, dígame.
Y en la batalla de Tarqui, ¿puede Ya, ser eso? ya, ¿qué más se pasó en la batalla de Tarqui? Eh, mm, hubo una pelea entre, ¿cómo? No me sale la palabra. Mm. Bueno, muy bien, no hay problema, ya, gracias Rosita, tiene un puntito extra, ¿ya? Muy bien. A ver, sobre el tema de nosotros, en el cual la historia que conocemos, nos han comentado en general, ¿verdad? No es una historia en la cual nosotros sí conocemos lo fundamental, se podría decir, o temas muy relevantes, ¿no? Sobre la historia que ha pasado en nuestro país, sobre las situaciones que ha venido suscitando en la nación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros antes de poder evaluar unas situaciones tenemos que encontrar nuestra historia primero para conocer, por eso yo les decía, eh, principios de la historia y ahora nos vamos a meter de lleno a la historia ecuatoriana. ¿Sí? Vamos a poner lo siguiente. La historia ecuatoriana se remota más de, escribimos, ¿no? La historia ecuatoriana se remota más de 8.000 años. La historia ecuatoriana se remota a más de 8.000 años. La historia ecuatoriana se remota a más de 8.000 años. Coma, y abarca una variedad de diferentes territorios, coma, y abarca una variedad de diferentes territorios. Y culturas Listen diferente. diferentes territorios y culturas. Diferentes territorios y culturas. Que todos y cada uno, que todos y cada uno han jugado su parte en la formación de la moderna República del Ecuador, de la información de la moderna República del Ecuador. Punto seguido. A grandes rasgos, punto seguido, a grandes rasgos, la historia del Ecuador se puede dividir en 5 periodos diferentes. A grandes rasgos, coma, la historia del Ecuador se puede dividir en 5 periodos diferentes. Repito, a grandes rasgos, coma, la historia del Ecuador se puede dividir en 5 periodos diferentes. 2 puntos. El precolombino, 2 puntos. El precolombino, coma, la conquista, el precolombino, coma, la conquista, coma, el periodo colonial, y la guerra de la independencia.
y la Guerra de la Independencia. Y la Guerra de la Independencia. Coma, que han precedido a la era republicana, que ha precedido a la era republicana, que el país está, Dicen, era, era republicana, que el país está, que el país está, que el país está experimentando actualmente. Que el país está experimentando actualmente. Punto aparte. Ya, vamos a ver un videito, ¿sí? Un segundito. Ya, les voy a compartir un videito para que veamos, ¿ya? La República del Ecuador, a pesar de su modesto tamaño, es considerado uno de los países megadiversos del mundo, siendo el más pequeño en extensión de los 17 privilegiados de esta lista. Y no es para menos, pues por tan pequeño territorio pasan los Andes y la Amazonía, además de una gran variedad de ecosistemas que lo convierten en una potencia energética. Sorprendente, ¿no? ¿Te interesa conocer la historia de este país? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Alejandro del canal Hipótesis de Poder, en donde encontrarás geniales videos acerca de geopolítica. Te dejo el link en la descripción. Diversas culturas precolombinas se asentarían en el territorio del actual Ecuador. Una de las más antiguas florecería durante el periodo precerámico, conocida como Las Vegas, asentada en la provincia de Santa Elena y en donde se encontraron unos 31 asentamientos. Posteriormente, durante el periodo formativo, surgiría la cultura valdivia, que se desarrolló en la costa occidental. Se piensa que es una de las precursoras de la alfarería en América y que además fue una sociedad donde la mujer, que predominaba en el arte encontrado, tenía un papel importante. Nuevas culturas aparecerían durante el periodo de desarrollo regional, tales como la Tolita, Jamacoaque, Bahía y Cerro Narrío. En este periodo, la agricultura ya era masiva. Se comenzaban a utilizar metales y las clases sociales de las civilizaciones se iban estratificando. El último periodo precolombino es conocido como el de integración o señoríos étnicos, en donde destacan los manteños, que ocuparon este territorio que comprende parte de los actuales Guayas y Manabí, y que según las crónicas serían los primeros en avistar las naves españolas surcando las aguas ecuatoriales.
Las culturas de este periodo serían alcanzadas por el avance del imperio incaico, quien se comenzaba a expandir desde el sur, alcanzando territorio del actual Ecuador alrededor de 1470, al mando del inca Tupac Yupanqui. Los primeros en caer serían los paltas, asentados en la actual provincia de Loja, seguidos por los cañaris, asentados entre los actuales Azuay y Cañar. Esta cultura se caracterizó por haber ofrecido una dura resistencia a los incas, aunque eventualmente terminaron cayendo y sometiéndoseles. El Gran Imperio continuaría su expansión, incorporando gran parte del territorio ecuatoriano en la región del Chinchansuyú. Tupac Yupanqui fundaría la ciudad de Tomebamba, actual Cuenca, en donde presuntamente habría nacido Huayna Cápac, antepenúltimo inca. Como has de saber, sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, iniciarían una guerra civil por la sucesión del trono, que coincidiría con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro. Al poco tiempo de vencer la guerra, Atahualpa sería capturado y ejecutado, y el imperio incaico sería conquistado por los españoles, quienes tuvieron el apoyo de algunas etnias avasalladas de los incas, entre los que se incluían los cañaris. Tras los rumores que el tesoro de Atahualpa estaba en el actual Quito, se formarían dos expediciones al mando de Pedro de Alvarado desde el norte y de Sebastián Belalcázar desde el sur. Este último sería el fundador de Quito, que estaría en el límite entre las gobernaciones de Nueva Castilla y Tierra Firme, y que además sería el punto de partida desde donde partirían las expediciones. Pero no sería hasta 1542 que se daría un estatus administrativo oficial a los territorios conquistados, que pasarían a ser parte del Virreinato del Perú. Para esto, ya varias ciudades se habían ido fundando, tales como Manta, Riobamba, Santa Elena, Esmeraldas, Puerto Viejo y Guayaquil en 1537 a cargo de Francisco de Orellana. Pero en sí, el Ecuador comenzaría a tomar forma con la creación de la provincia de Quito, luego de que el hermano menor de Francisco Pizarro, Gonzalo, solicite la creación de una audiencia al rey de España, en vista que para eso ya se había logrado fundar varias ciudades en los alrededores e incluso descubierto el río Amazonas durante una expedición desde Guayaquil. Pizarro sería el primer gobernante. En cuanto a la sociedad, la provincia de Quito no sería la excepción, pues la población también se definía por clases sociales, que ponían a los españoles peninsulares a la cabeza, seguidos por los criollos, quitados de ocupar ciertos cargos públicos. A estos seguían los mestizos, mezcla de blancos e indígenas, y finalmente los nativos y negros, traídos en calidad de esclavos, que dicho sea de paso, vendrían luego de que la población indígena sea diezmada debido a las enfermedades. Hacia 1717, en medio de las reformas borbónicas, tras la que se impartirían medidas proteccionistas en todas las colonias españolas de América, se crearía el Virreinato de Nueva Granada, desprendiéndose del Virreinato del Perú e incorporando la Capitanía de Venezuela. La provincia de Quito haría parte de la misma. Por otro lado, en 1764 se formaría el gobierno de Guayaquil. Acuérdate de este dato. Con las nuevas reformas impuestas, sumadas a acontecimientos internacionales tales como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ideales de libertad comenzarían a surgir tanto en Quito como en los otros territorios de la corona. Estos ideales se verían plasmados en obras como la del pensador Eugenio Espejo. Sin embargo, el primer grito de la independencia no se daría hasta 1809, cuando, según lo acordado en el de Navidad, se formaría la primera Junta de Gobierno de Quito, que buscaba instituir al poder realista. Esta sería rápidamente descubierta y sus integrantes encarcelados y asesinados al año siguiente durante el motín del 2 de agosto. Y sí, esto sería un acto de barbarie que Simón Bolívar utilizaría para expandir la revolución que se iba extendiendo en todos los virreinatos de América. En Ecuador, continuaría con la llegada de Carlos Montúfar, quien conformaría una segunda Junta de Gobierno de Quito, inicialmente leal a la corona, pero que volvería a declarar que no se sometería al virrey de Nueva Granada, creando así el Estado de Quito. Las fuerzas realistas no demorarían en llegar desde Lima y Guayaquil, y el efímero Estado de Quito desaparecería tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla de Ibarra. ¿Recuerdas que te comenté sobre la formación del gobierno de Guayaquil? Pues no hubo movimientos independentistas ecuatorianos. A ver, pregunto. Verán hasta ahora, ¿no? Verán que vamos a ver solo la mitad del video. Hasta el día de ahorita que acabamos de ver, pregunto por puntos de extra o puntos menos, ¿no?
¿Sí? A ver, pregunto, quiero ver si estaban atentos. El que está prendido el micrófono, Ángel Saltos. Eh, ¿cuántas, por cuántas partes se dividía el Ecuador? ¿Por cuántas partes vivía el Ecuador? Ángel Saltos, está prendido su micrófono siempre. A ver, le pregunto. ¿Por cuántas partes se dividía el Ecuador? No. No, profe, no. No. Ah, listo, tiene un puntito Profe. más de actuación. Vamos, Jonathan Garzón. Costa, Sierra, Oriente. Profe, Tiene un Profe, punto menos, Jonathan Garzón. ¿Quién más? Profe. Vamos. no, profe, yo no era. Jonathan Garzón, ¿levantó la manito o no? ¿No? Sí, profe, recién voy a hablar. ya, Pero dígame. Se dividía en 24 provincias, 221 cantones y 1228 parroquias. No, un punto menos. A ver. Soy Sánchez Barona, Costa, Sierra, Oriente y Amazonía, profe. No, un punto menos también, Tampoco. Franklin. A ver, no han estado prestando atención al video. A ver. ¿En el estado precolombino o cuando estaban ahí Santa Elena, Quito? En el estado de precolombino. Sí, Santa Elena, donde llegaron a fundarse Quito, digamos Guayaquil, Manta. No. Y, a ver, primero Santa Elena, ahí se llegaron a fundar. No, para nada, para nada. A ver, lo que estableció es que antes, en la época precolombina, se dividía en tres partes del Ecuador. ¿Cuál era? Quito, Guayaquil y Santa Cuenca. Cuenca, correcto, ¿cierto? Antes se dividía en tres partes, o sea, el Ecuador era tres regiones. Guayaquil era toda la costa, ¿verdad? ¿Sí? Quito era toda la parte de la sierra y Cuenca era toda la parte extremo oriente, todo ese tipo de sectores que se dividió, ¿cierto? Esa es la época precolombina, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, estaba atento, pero no me fijé muy bien ahí. Ya, correcto, entonces, fijémonos bien, ya a ver, sigamos, no les voy a poner ningún punto menos, pero a ver, prestemos atención porque algunos están viendo si el cangrejo es inmortal, ¿sí? O están viendo si Lazo se queda solamente 2 años en el poder. No, eso ya... En clases de ciudadanía hablamos sobre el tema de qué pasó en las elecciones, pero hoy día en clases de historia, ¿ya? Vamos a seguir viendo el videito, por favor, ya presten atención. No se daría hasta 1820 desde esta ciudad, en donde un grupo dirigido por José Joaquín de Olmedo expulsaría a las autoridades realistas, naciendo así la provincia libre de Guayaquil con Olmedo como presidente. Luego de varias batallas, los españoles serían finalmente vencidos en la batalla de Pichincha, en donde con el apoyo de la Gran Colombia y el Perú logran anexar el resto del actual Ecuador. Al poco tiempo, este territorio se incorporaría a la ya formada Gran Colombia, a lo que el territorio del actual Ecuador quedaría dividido entre los departamentos de Guayaquil, Ecuador y Azuay. Claro, este último con controversias limítrofes con el Perú. Hacia 1830 se promulgaría la primera constitución ecuatoriana mediante la cual los departamentos de Azuay, Quito y Guayaquil se reunirían en un estado independiente. El Ecuador había nacido bajo el nombre de Estado de Ecuador, con Juan José Flores como primer presidente. Este estatus duraría solo 5 años, tras de los que se adoptaría la constitución de 1830. A ver, ¿en qué año fue la primera constitución de la República del Ecuador? Levanta la manito, si no, no le doy la palabra. Levante la manito. Carlos Litardo. En 1820. No, pero dijeron hace 5 segundos. ¿Qué pasó? 1830. 1830. A ver, ¿qué dijo 1830? ¿Quién dijo 1830? Yo, Franklin. Profesor, está en el 1830. Franklin, ya Franklin tiene un punto extra. ¿Ya? A ver, sigamos viendo, ¿ya? 5. Con el actual nombre de República del Ecuador. En este periodo, Ecuador enfrentaría su primera guerra contra Nueva Granada, actual Colombia, conocida como la Guerra del Cauca, debido a controversias limítrofes por las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura.
El conflicto terminó con un resultado beneficioso para Colombia, en vista que hasta hoy mantiene la soberanía sobre estos territorios. Con la firma del Tratado de Pasto, la frontera quedaría establecida en el río Carchi, aunque por otro lado, Ecuador lograría anexar las Islas Galápagos en 1832. El presidente Flores obtendría un segundo mandato, en el que intentaría una nueva modificación de la Constitución para poder ser reelegido, por lo que los disidentes de su política conservadora lo destituirían durante la Revolución de Marzo en búsqueda de políticas liberales, dando inicio al periodo marxista. Durante la época marxista se dieron reformas liberales y se abolió la esclavitud, pero por otro lado se vivió un periodo de constante inestabilidad interna por conflictos de poder entre las élites del país. Además se enfrentarían su primer conflicto con el Perú, ocurrido luego de una crisis diplomática entre ambos países luego que Ecuador ofreciera a sus acreedores ingleses territorios amazónicos que estaban en disputa. Resultado, Ecuador desistiría luego de que Perú bloqueara sus costas. La época marxista acabaría con el ascenso al poder de Gabriel García Moreno tras su victoria en la batalla de Guayaquil, tras la cual regresaría una nueva época conservadora conocida como la época garciana, en la que se consiguieron algunos avances como el sufragio universal, además de impulsar mejoras educativas. También cabe resaltar que Ecuador apoyaría a Chile y Perú durante la Guerra Hispano-Sudamericana, que sería la última intervención española en el subcontinente. Este periodo terminaría con el asesinato del presidente García por sus opositores, pasando a lo que se conoce como la época progresista. A este periodo se le conoce así por la influencia del Partido Progresista, que tenía una ideología intermedia entre conservadores y liberales, y se le considera una transición entre la época garciana y el ascenso al poder de Eloy Alfaro, de corte liberal. Alfaro, quien había liderado la Revolución Liberal Ecuatoriana, llegaría al poder en 2 oportunidades mediante golpes de Estado. Durante su mandato, se instauraría la libertad de expresión, el laicismo y una progresiva modernización de la infraestructura. El viejo luchador, como le decían, sería derrocado y posteriormente capturado y asesinado. En cuanto a disputas territoriales, Ecuador movería su frontera con Brasil hacia la línea de Tabatinga a Paporiz, tras el Tratado Tovar-Río Branco. Con el único vecino con el que se continuarían las disputas sería con el Perú, con quien no se resolverían hasta luego de la Guerra Peruano-Ecuatoriana, en la que mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro, peruanos reivindicarían la soberanía sobre las zonas de Jaén y Maynas. Durante este periodo destacan los gobiernos de José María Velasco, quien se proclamaría como presidente en 5 ocasiones. Su ideología, pues, un poco difícil de definirla, pero lo que sí es que se caracterizó por un marcado populismo. Durante sus gobiernos surgirían los boom bananero y petrolero, 2 industrias que hasta ahora caracterizan al país. Velasco sería derrocado durante su último gobierno por el ejército, dando inicio a un corto periodo militar. Durante las presiones públicas internas y externas, el triunvirato militar formado dimitiría pronto, regresando al sistema constitucional en 1979. Ya, listo. A ver, vamos a hacer un deber hasta acá, hasta el video de este momento. Sí, vamos a hacer un deber, un resumen, ¿correcto? Y me lo presentan para la próxima clase que tenemos el próximo jueves. ¿Listo? Voy a enviar el link del video para que lo vean nuevamente y quiero que me hagan un resumen, ¿correcto? ¿Sí? Del video que vimos, un resumen. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Para el deber para cuándo? Para el próximo jueves. Ya. Historia. ¿Sí? Listo, señores, terminamos la